África es conocida por sus leones, elefantes, leopardos y enormes manadas atravesando la sabana. Pero sobre sus árboles, pantanos, montañas y grandes llanuras existe otro mundo mucho menos conocido. El mundo de sus aves. Y algunas parecen haber salido directamente de otra época. En los pantanos africanos permanece inmóvil una criatura gigantesca con un pico desproporcionado y una mirada casi prehistórica, el picozapato. En las sabanas camina una rapaz de patas increíblemente largas capaz de enfrentarse a serpientes utilizando poderosos golpes. Más lejos, enormes calaos recorren el suelo buscando pequeños animales, mientras aves de colores imposibles desaparecen entre los bosques tropicales. África también alberga auténticos gigantes. Rapaces capaces de dominar los cielos. Avutardas tan pesadas que observarlas levantar el vuelo resulta sorprendente. Cigüeñas enormes patrullando los humedales. Y buitres especializados en encontrar alimento en algunos de los paisajes más duros del continente. Pero no todas necesitan ser gigantes para resultar extraordinarias. En regiones secas, pequeños arquitectos construyen estructuras tan grandes que parecen auténticos edificios suspendidos de los árboles. En barrancos de tierra, miles de abejarucos pueden formar espectaculares colonias. Y dentro de los bosques aparecen turacos con verdes, violetas, azules y rojos tan intensos que parecen desafiar los colores habituales de la naturaleza. Cada ecosistema africano creó especialistas diferentes. La sabana favoreció corredores, cazadores y aves capaces de recorrer enormes territorios. Los pantanos produjeron especialistas preparados para capturar aquello que se esconde bajo el agua. Las selvas tropicales se llenaron de especies adaptadas a vivir entre ramas, frutos y vegetación extremadamente densa. Y en las regiones más áridas, sobrevivir obligó a aprovechar cada oportunidad disponible. En este documental de Avenexus viajaremos por algunos de los paisajes más impresionantes de África para descubrir aves gigantes, coloridas, extrañas, poderosas y, en algunos casos, verdaderamente inquietantes. Conoceremos cazadores, carroñeros, pescadores, constructores y especies cuya apariencia parece pertenecer a un mundo perdido. Porque cuando pensamos en la vida salvaje africana solemos mirar hacia el suelo. Esta vez haremos algo diferente. Vamos a mirar hacia el cielo. Porque sobre el continente más salvaje del planeta vuelan algunas de las aves más extraordinarias que existen. Picozapato, el gigante prehistórico de los pantanos africanos. En los grandes pantanos de África Central existe un ave que parece haber sobrevivido desde una era antigua. Permanece inmóvil entre los juncos. Su enorme cuerpo puede superar el metro de altura. Sus largas patas avanzan lentamente por aguas poco profundas. Y frente a su rostro aparece una de las estructuras más impresionantes del mundo de las aves. Un pico gigantesco con forma de zapato. Es el picozapato, Balanus abstrax. Una de las aves más extrañas y fascinantes del continente africano. Habita principalmente en los grandes humedales de África Oriental y Central, lugares donde el agua, la vegetación y los animales forman ecosistemas extremadamente complejos. Pero a diferencia de otras aves acuáticas que persiguen constantemente a sus presas, el picozapato utiliza una estrategia basada en la paciencia. Espera. Durante largos periodos puede permanecer completamente quieto. No se mueve. No hace ruido. Simplemente observa. Sus ojos están preparados para detectar pequeños movimientos entre la vegetación flotante y las aguas turbias. Cuando una presa aparece, todo cambia en cuestión de segundos. El cuello se impulsa hacia adelante. El enorme pico se abre. Y el picozapato realiza un ataque explosivo conocido como un golpe de precisión. Su objetivo principal son peces grandes, especialmente especies como los peces pulmonados y diferentes tipos de bagres. También puede capturar ranas, reptiles acuáticos y pequeños animales que encuentre en su territorio. Su enorme pico no solo sirve para capturar.
También funciona como una herramienta especializada. La punta curva ayuda a sujetar presas resbaladizas, mientras los bordes permiten cortar y manipular el alimento antes de tragarlo. Pero quizás lo más sorprendente es su capacidad para permanecer concentrado durante tanto tiempo. En un ambiente donde la vegetación puede ocultar completamente a las presas, moverse demasiado significa perder oportunidades. El picozapato entendió una regla fundamental de los pantanos. La paciencia puede ser una de las armas más poderosas. Sin embargo, este gigante africano enfrenta grandes amenazas. La destrucción de humedales, la transformación de sus zonas de alimentación y la presión humana han reducido algunos de sus hábitats naturales. Los pantanos que parecen lugares vacíos son en realidad ecosistemas llenos de vida, y protegerlos significa conservar también a sus habitantes más extraordinarios. Cuando un picozapato aparece entre la niebla de un humedal africano, con su enorme pico y su mirada fija, parece una criatura de otro tiempo. No es el ave más rápida. No es la más colorida. Pero posee algo único. Una combinación perfecta de tamaño, paciencia y precisión. El picozapato demuestra que en la naturaleza algunos cazadores no necesitan perseguir a sus presas. A veces basta con esperar. Hasta que el mundo se acerque lo suficiente. Turaco de cresta roja, el ave de colores ocultos en las selvas africanas. En las profundidades de los bosques tropicales africanos existe un ave que parece haber sido creada con una combinación imposible de colores. Entre hojas verdes y ramas cubiertas de humedad aparece un destello rojo intenso. Un movimiento rápido entre la vegetación. Un sonido extraño que atraviesa la selva. Y de pronto aparece una criatura con una apariencia completamente diferente a cualquier otra. Es el turaco de cresta roja, Tauraco erythrolopus, una de las aves más llamativas de los bosques africanos. Habita principalmente en regiones selváticas de África Occidental, especialmente en zonas con abundante vegetación donde los árboles proporcionan alimento y refugio. Su característica más impresionante es su apariencia. Posee un plumaje verde brillante que le permite confundirse entre las hojas, una cresta roja sobre la cabeza y detalles intensos alrededor de los ojos que parecen resaltar incluso en la oscuridad del bosque. Pero sus colores no son únicamente decoración. En una selva donde miles de hojas compiten por llamar la atención, el plumaje puede tener funciones relacionadas con la comunicación entre individuos. Durante los encuentros sociales, el movimiento de la cresta y la exhibición de sus colores pueden transmitir información a otros miembros de la especie. Sin embargo, la verdadera vida del turaco ocurre entre las ramas. A diferencia de muchas aves que buscan insectos activamente, este especialista del bosque basa gran parte de su alimentación en frutas. Se desplaza de árbol en árbol buscando frutos maduros. Salta entre ramas. Utiliza su pico para recoger alimento. Y puede recorrer grandes áreas siguiendo la disponibilidad de recursos. Esta relación con las plantas es fundamental. Al consumir frutos y desplazarse por diferentes zonas del bosque, el turaco puede transportar semillas y contribuir a la regeneración de la vegetación. En una selva tropical, donde cada árbol depende de complejas conexiones con otros organismos, una ave aparentemente pequeña puede cumplir una función enorme. Pero vivir en los bosques africanos también tiene sus desafíos. La pérdida de selvas por expansión agrícola, tala y transformación del territorio afecta directamente a muchas especies que dependen de ambientes forestales. El problema es especialmente importante para aves que necesitan árboles maduros para alimentarse, refugiarse y reproducirse. Cuando un turaco de cresta roja vuela entre las ramas con sus alas mostrando tonos intensos de rojo y verde, parece una criatura diseñada para destacar. Pero al mismo tiempo, su colorido plumaje se convierte en parte de un mundo donde cada especie depende de la existencia del bosque. El turaco de cresta roja demuestra que en África no todos los grandes espectáculos de la naturaleza ocurren en la sabana. Algunos están escondidos entre hojas, ramas y sombras. Porque en el corazón de la selva,
Los colores más increíbles también tienen alas. Ave secretaria, la rapaz africana que caza caminando. En las grandes sabanas africanas existe una rapaz que parece romper todas las reglas de las aves de presa. Tiene alas. Puede volar. Posee un pico curvado. Pero cuando llega el momento de buscar alimento, no se comporta como un águila ni como un halcón. No espera en lo alto de un árbol. No se lanza desde el cielo. Prefiere recorrer la tierra con sus largas patas mientras explora la sabana. Es el ave secretaria, Sagittaria serpentarius, una de las aves más singulares de África. Su apariencia es imposible de confundir. Puede superar el metro de altura, posee patas extremadamente largas y una característica cresta de plumas oscuras detrás de la cabeza que recuerda a antiguas plumas utilizadas por los escribas, razón por la cual recibió su curioso nombre. Pero detrás de su elegante aspecto existe una cazadora especializada. Durante horas puede caminar por las llanuras africanas buscando señales de movimiento. Avanza lentamente. Observa la hierba. Golpea ligeramente el suelo. Y utiliza su excelente visión para detectar pequeños animales ocultos. Su dieta incluye insectos, lagartos, pequeños mamíferos y, especialmente, serpientes. Cuando encuentra una presa peligrosa, no depende únicamente de su pico. Su verdadera arma son sus patas. El ave secretaria puede realizar golpes extremadamente rápidos y precisos con sus extremidades, utilizando la fuerza del impacto para inmovilizar a la presa mientras mantiene cierta distancia de la zona de ataque. Sus largas patas funcionan como una ventaja evolutiva. Le permiten alcanzar a sus presas sin acercar demasiado su cuerpo al peligro. Además, sus escamas proporcionan cierta protección frente a mordeduras mientras realiza estos enfrentamientos. Pero su vida no consiste solamente en combates. Gran parte de su éxito viene de recorrer enormes territorios buscando oportunidades. En la sabana africana, donde el alimento puede estar disperso a grandes distancias, tener la capacidad de caminar durante kilómetros representa una enorme ventaja. Mientras otras rapaces dependen de esperar desde una posición elevada, el ave secretaria transforma el suelo en su territorio de caza. Cada paso puede revelar una nueva presa. Cada movimiento entre la hierba puede convertirse en una oportunidad. Sin embargo, como muchas especies africanas, enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida de hábitat y la transformación de las zonas abiertas donde necesita desplazarse. Cuando un ave secretaria camina por la sabana con su silueta alta y elegante, parece una mezcla imposible. Parte águila, parte corredor y parte cazador terrestre. El ave secretaria demuestra que la evolución no siempre busca hacer a un animal más parecido a otros. A veces crea algo completamente diferente. Porque en las llanuras africanas existe una rapaz que descubrió que para dominar la tierra, no siempre necesitas atacar desde el cielo. Calao terrestre sureño, el gigante del suelo africano. En las grandes sabanas y bosques abiertos del sur de África existe un ave que parece una mezcla entre un depredador y una criatura prehistórica. Camina lentamente sobre la tierra. Su cuerpo es enorme. Su pico es poderoso. Y su llamada profunda puede escucharse a grandes distancias atravesando las llanuras. Es el calao terrestre sureño, Bucorvus latbeateri, una de las aves terrestres más impresionantes del continente africano. A diferencia de muchos calaos que pasan gran parte de su vida entre las ramas de los árboles, esta especie evolucionó para dominar el suelo. Puede alcanzar cerca de 1 metro de altura y posee unas patas fuertes que le permiten recorrer grandes territorios buscando alimento. Su rostro desnudo de tonos rojos y su enorme pico negro con detalles rojizos le dan una apariencia inconfundible. Pero su verdadero poder está en la forma en que consigue comida. El calao terrestre sureño es un cazador oportunista. Camina por la sabana observando cuidadosamente cada movimiento. Puede capturar insectos, escorpiones, serpientes, lagartos, ranas, pequeños mamíferos e incluso otras aves pequeñas.
Cuando encuentra una presa, utiliza su enorme pico como una herramienta de precisión. Golpea, sujeta, manipula y finalmente traga el alimento. Su tamaño le permite enfrentarse a presas que muchas otras aves no podrían aprovechar. Pero no todo depende de la fuerza. También posee una gran capacidad de exploración. Una pareja puede recorrer kilómetros diariamente mientras busca alimento y vigila su territorio. Y precisamente esa vida terrestre lo convierte en una especie muy ligada a los grandes espacios abiertos. Necesita zonas donde pueda caminar libremente y encontrar suficiente alimento. Su reproducción también tiene una característica fascinante. Como otros cálaos, utiliza cavidades para criar, pero el proceso depende de la cooperación entre los miembros de la pareja. La hembra permanece protegida mientras el macho lleva alimento y ayuda a mantener las condiciones adecuadas para la crianza. Este comportamiento fortalece el vínculo entre ambos y permite que la cría tenga mayores posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, la transformación de los hábitats africanos representa una amenaza importante. La pérdida de grandes áreas naturales reduce los territorios disponibles y puede afectar la cantidad de alimento que estas aves necesitan. Cuando un cálao terrestre sureño avanza por la sabana con su enorme pico y su paso tranquilo, parece una especie perteneciente a un mundo antiguo. No necesita la velocidad de un halcón. No necesita las garras de un águila. Su estrategia es diferente. Caminar. Explorar. Y dominar el suelo. El cálao terrestre sureño demuestra que en África no todos los grandes cazadores vuelan sobre nuestras cabezas. Algunos recorren la tierra con una presencia imponente, como guardianes prehistóricos de la sabana. Grulla coronada cuelligris, la bailarina de las llanuras africanas. En los humedales y praderas de África Oriental existe un ave que parece llevar una corona sobre su cabeza. Camina lentamente entre los pastizales. Extiende sus enormes alas. Salta en el aire. Y realiza movimientos que parecen una auténtica danza. Es la grulla coronada cuelligris, Balearica regulorum, una de las aves más elegantes y llamativas del continente africano. Su característica más impresionante aparece sobre su cabeza. Una estructura de plumas doradas se eleva como una corona, creando una apariencia única que la convierte en una de las aves más reconocibles de África. Pero esta corona no es solamente un elemento visual. Forma parte de sus señales de comunicación y exhibiciones sociales. Cuando llega la época de reproducción, las parejas realizan complejos rituales. Se acercan. Mueven la cabeza. Abren las alas. Saltan y producen sonidos mientras realizan movimientos coordinados. Estas danzas fortalecen los vínculos entre individuos y también sirven para comunicarse con otros miembros de la especie. Pero conseguir alimento requiere una estrategia diferente. La grulla coronada cuelligris pasa gran parte del tiempo caminando por terrenos abiertos y zonas húmedas. Busca semillas, plantas, insectos, pequeños reptiles y otros animales que encuentra entre la vegetación. Su largo pico le permite explorar el suelo mientras sus largas patas le dan ventaja para desplazarse por zonas donde el agua y la tierra se mezclan. Una de sus adaptaciones más sorprendentes es la capacidad de posarse en árboles. A diferencia de muchas otras grullas, posee un dedo posterior bien desarrollado que le permite sujetarse a las ramas. Esto le ofrece lugares seguros para descansar y pasar la noche. Sin embargo, su belleza también la ha convertido en una especie vulnerable. La pérdida de humedales, la transformación de los pastizales y la presión humana han reducido algunos de los lugares donde puede alimentarse y reproducirse. Los ecosistemas donde vive son delicados. Un pantano desaparecido no solo afecta el agua. También elimina los espacios donde estas aves realizan sus extraordinarias danzas y crían a sus polluelos. Cuando una grulla coronada cuelligris despliega sus alas doradas sobre una llanura africana, parece una combinación perfecta entre elegancia y fuerza. No es el ave más grande.
No es la cazadora más poderosa, pero posee algo único. Una belleza que evolucionó junto con un comportamiento extraordinario. La grulla coronada cuelligris demuestra que en África la supervivencia también puede expresarse de una forma diferente. A veces no se trata de dominar con fuerza, sino de conquistar el paisaje con una danza. Una corona dorada moviéndose sobre las tierras salvajes de África. Cigüeña de pico ensillado, el gigante de los humedales africanos. En los grandes ríos, lagunas y pantanos de África existe una de las aves acuáticas más impresionantes del continente. Camina lentamente por aguas poco profundas. Su enorme cuerpo destaca sobre la vegetación. Sus largas patas avanzan entre el barro. Y cuando abre sus alas, revela una silueta que parece pertenecer a un animal de otra época. Es la cigüeña de pico ensillado, Ephepiorenchus senegalensis. Una de las aves más grandes y elegantes de los humedales africanos. Su característica más llamativa es su enorme pico. Largo. Fuerte. Y con una estructura amarilla y roja que le da una apariencia única. En la parte superior posee una especie de placa o silla que le da su nombre común. Pero ese impresionante pico no está diseñado solamente para verse espectacular. Es una herramienta de precisión. La cigüeña de pico ensillado camina lentamente por ríos y pantanos buscando señales de movimiento. Observa. Espera. Introduce el pico en el agua. Y cuando detecta una presa, realiza un ataque rápido. Puede capturar peces, ranas, cangrejos, serpientes acuáticas y otros pequeños animales que habitan en estos ecosistemas. A diferencia de muchas aves que persiguen constantemente a sus presas, esta cigüeña utiliza la paciencia. El agua turbia no es un problema. Sus largos sentidos y su experiencia en el ambiente le permiten encontrar alimento incluso cuando la visibilidad es limitada. Pero vivir en los humedales africanos requiere adaptarse a un entorno cambiante. Los niveles del agua pueden subir o bajar. Las presas pueden desplazarse. Y las temporadas secas pueden transformar completamente el paisaje. Por eso esta ave necesita grandes territorios donde pueda encontrar diferentes zonas de alimentación. Su tamaño también tiene un papel importante. Al ser una de las cigüeñas más grandes del mundo, puede aprovechar presas que otras aves acuáticas más pequeñas no podrían capturar. Cuando una cigüeña de pico ensillado camina por una laguna africana, parece una criatura tranquila. Pero debajo de esa apariencia elegante existe una cazadora especializada. Cada paso es una búsqueda. Cada movimiento del agua puede revelar una oportunidad. El cigüeña de pico ensillado demuestra que en los humedales africanos la supervivencia no siempre depende de perseguir rápidamente. A veces depende de caminar lentamente, observar con atención y esperar el instante perfecto. Porque en los pantanos, el cazador más paciente puede ser también el más efectivo. Turaco violeta, el ave de colores imposibles de los bosques africanos. En los bosques tropicales de África Occidental existe un ave que parece llevar los colores más intensos de la selva sobre su propio cuerpo. Entre las sombras verdes de los árboles aparece una silueta oscura. Un movimiento entre las ramas. Un brillo violeta bajo la luz del sol. Y de repente emerge una de las aves más llamativas del continente africano. Es el turaco violeta, Mus opaga violácea. Una especie que demuestra que en la naturaleza los colores más sorprendentes también cumplen una función. Su apariencia es extraordinaria. Su plumaje presenta tonos violetas, azules y verdes metálicos, mientras que alrededor de sus ojos y en su cresta aparecen colores intensos que contrastan con la vegetación del bosque. Pero su belleza no es simplemente una cuestión estética. En las selvas africanas, donde cientos de especies viven entre hojas y ramas, los colores pueden servir como señales para comunicarse con otros individuos de la misma especie. Una cresta elevada. Un movimiento de cabeza. Una exhibición de plumaje. Todo puede transmitir información dentro del grupo.
A diferencia de muchas aves cazadoras, el turaco violeta no depende de la velocidad para conseguir alimento. Su estrategia está relacionada con conocer profundamente su territorio. Se desplaza entre los árboles buscando principalmente frutas, especialmente aquellas disponibles en las copas del bosque. Su pico fuerte le permite tomar y manipular diferentes tipos de frutos. Al alimentarse y desplazarse de un árbol a otro, también participa en la dispersión de semillas, ayudando a que nuevas plantas puedan crecer en diferentes zonas del bosque. En una selva tropical, esta relación entre aves y árboles es fundamental. Cada especie forma parte de una enorme red donde la supervivencia de una depende de la existencia de muchas otras. Pero los bosques africanos enfrentan grandes cambios. La deforestación y la transformación de áreas naturales reducen los espacios donde estas aves pueden alimentarse y reproducirse. Cuando desaparecen los árboles grandes, no solo se pierde un paisaje. También desaparecen los lugares donde especies como el turaco violeta encuentran alimento, refugio y sitios seguros para criar. Cuando un turaco violeta vuela entre las ramas con su plumaje brillante, parece una pequeña joya moviéndose dentro de la selva. No necesita ser el depredador más fuerte. No necesita dominar por tamaño. Su estrategia es diferente. Adaptarse al bosque. Aprovechar sus frutos. Y convertirse en una de sus criaturas más llamativas. El turaco violeta demuestra que África no solo guarda grandes animales en sus llanuras. También esconde pequeñas maravillas entre las hojas. Porque en las profundidades de la selva, algunas de las criaturas más sorprendentes no rugen, simplemente abren sus alas y brillan. Buitre orejudo, el gigante que domina los cielos de África. En las grandes llanuras africanas existe un ave que aparece cuando la vida llega a su final. Mientras otros animales buscan presas vivas, esta enorme rapaz espera una oportunidad diferente. Desde lo alto observa la sabana. Busca movimientos. Detecta concentraciones de otros carroñeros. Y cuando encuentra un cadáver, desciende para reclamar su lugar dentro de una de las batallas más intensas de la naturaleza. Es el buitre orejudo, Torgos tracheliotos, uno de los buitres más grandes y poderosos de África. Su nombre proviene de los pliegues de piel que posee alrededor de la cabeza, similares a unas orejas, pero su característica más impresionante es su tamaño. Puede superar los 2,5 metros de envergadura, permitiéndole recorrer enormes distancias sobre paisajes abiertos mientras busca alimento. Pero su verdadera ventaja aparece cuando llega al cadáver. Los restos de un animal muerto pueden atraer rápidamente a muchos competidores. Leones, hienas, chacales y otros buitres. En ese escenario, el buitre orejudo tiene una herramienta fundamental: su enorme pico. Es uno de los buitres con mayor capacidad para desgarrar piel y tejidos resistentes. Mientras otras especies pueden esperar a que alguien más abra el cadáver, este gigante puede comenzar el trabajo inicial. Su pico fuerte le permite acceder a zonas que otros carroñeros no podrían aprovechar fácilmente. Después, otras especies pueden beneficiarse de los restos que quedan disponibles. Por eso los buitres cumplen una función esencial en los ecosistemas africanos. No son simplemente animales que aprovechan la muerte. Son auténticos limpiadores naturales. Al consumir cadáveres ayudan a retirar materia orgánica del ambiente y reducen la posibilidad de propagación de enfermedades. Pero este papel fundamental también los ha puesto en peligro. El buitre orejudo enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la disminución de grandes animales salvajes y el envenenamiento accidental o intencional relacionado con conflictos entre humanos y depredadores. Cuando un depredador mata a un animal, algunos venenos utilizados contra otros animales pueden terminar afectando a los buitres que llegan después. La desaparición de estos gigantes tendría consecuencias profundas. Sin ellos, los ecosistemas perderían uno de sus principales equipos de limpieza. Cuando un buitre orejudo extiende sus enormes alas sobre la sabana africana, no representa la destrucción.
Representa equilibrio. Es una especie diseñada para aprovechar aquello que otros abandonan. El buitre orejudo demuestra que incluso la muerte forma parte de la vida salvaje. Porque en África, cuando un animal desaparece, otro comienza el trabajo de devolver sus nutrientes a la naturaleza. Abejaruco carmesí del norte, el ave que construye ciudades en los acantilados africanos. En las orillas de los ríos africanos existe un espectáculo que parece imposible de imaginar. Miles de pequeñas aves vuelan juntas sobre el cielo. Realizan giros sincronizados. Descienden hacia enormes paredes de tierra. Y desaparecen dentro de cientos de pequeños túneles excavados en los barrancos. No es una ciudad construida por humanos. Es una de las colonias de aves más impresionantes del planeta. Son los abejarucos carmesí del norte, Merops nubicus, una de las aves más coloridas y sociales de África. Su apariencia es inconfundible. Poseen un plumaje de tonos rojos y rosados intensos, alas oscuras y una larga cola que termina en finas prolongaciones. Pero su verdadero espectáculo no está únicamente en sus colores. Está en su comportamiento colectivo. Durante la temporada de reproducción, miles de individuos pueden reunirse en grandes colonias ubicadas cerca de ríos y zonas con suelos adecuados para excavar. Cada pareja necesita un lugar seguro para criar. Y para conseguirlo realizan una tarea extraordinaria. Construir túneles dentro de la tierra. Utilizando sus picos y patas, excavan largas galerías que pueden extenderse varios metros dentro del terreno. Al final del túnel se encuentra la cámara donde colocarán los huevos y protegerán a sus crías. Esta estrategia ofrece varias ventajas. El interior del suelo proporciona protección frente a las variaciones de temperatura y ayuda a mantener a salvo a los polluelos frente a algunos depredadores. Pero excavar no es sencillo. Requiere tiempo, energía y un terreno adecuado. Por eso muchas colonias se establecen en barrancos junto a ríos, donde los bancos de tierra ofrecen las condiciones perfectas. Su alimentación también es impresionante. Como otros abejarucos, son especialistas en capturar insectos en pleno vuelo. Desde una rama o una posición elevada observan el movimiento de sus presas. Cuando detectan un insecto, salen disparados. Capturan abejas, avispas, libélulas y otros insectos voladores con una precisión extraordinaria. Después regresan a una percha donde pueden manipular la presa antes de consumirla. Incluso poseen técnicas para evitar problemas con algunos insectos con aguijón, golpeándolos contra una superficie para reducir el riesgo antes de tragarlos. Pero quizás lo más sorprendente es la escala de su vida social. Una colonia puede convertirse en una auténtica comunidad donde miles de aves comparten un mismo territorio, se reproducen cerca unas de otras y reaccionan juntas ante amenazas. Cuando el cielo africano se llena de abejarucos carmesíes volando sobre un río, parece una explosión de color en movimiento. Pequeños, elegantes y extraordinariamente organizados. El abejaruco carmesí del norte demuestra que algunas aves no solo encuentran un hogar. Lo construyen bajo tierra y crean auténticas ciudades ocultas dentro de los acantilados africanos. Después de recorrer los pantanos, selvas, sabanas y cielos de África, queda claro que este continente no solo es el hogar de grandes mamíferos. También guarda algunas de las aves más extraordinarias del planeta. Criaturas que parecen diseñadas por la imaginación. El picozapato nos mostró que la paciencia puede convertirse en una de las armas de caza más efectivas. Su enorme pico y su capacidad para permanecer inmóvil durante largos periodos lo convierten en uno de los cazadores más sorprendentes de los humedales africanos. El turaco de cresta roja y el turaco violeta revelaron que los bosques africanos esconden verdaderas joyas de colores, aves que dependen de los árboles y frutos para continuar formando parte de la compleja red de vida de la selva. El ave sacratoria demostró que no todos los grandes depredadores necesitan dominar el cielo. Algunas veces, la mejor estrategia es recorrer la tierra y convertir las propias patas en armas de precisión.
El cálao terrestre sureño recordó que existen aves capaces de dominar el suelo africano con una presencia casi prehistórica, mientras la grulla coronada cuelligris mostró que la supervivencia también puede expresarse mediante belleza, comunicación y elegantes danzas. El poderoso águila marcial nos enseñó el dominio de las alturas, una cazadora capaz de observar enormes territorios y atacar con una precisión extraordinaria. En los humedales, la cigüeña de pico ensillado reveló la importancia de la paciencia para capturar presas bajo el agua, mientras el buitre orejudo recordó que incluso la muerte cumple una función esencial dentro de la naturaleza. Y finalmente, el abejaruco carmesí del norte mostró que algunas aves no solo encuentran refugio. Construyen auténticas ciudades ocultas bajo la tierra. Cada una de estas especies representa una solución diferente al mismo desafío. Sobrevivir. Algunas evolucionaron para cazar. Otras para filtrar alimento. Algunas para volar grandes distancias. Y otras para adaptarse a lugares donde pocos animales podrían vivir. Pero todas tienen algo en común. Dependen de ecosistemas que están cambiando rápidamente. Los humedales desaparecen. Los bosques se reducen. Las sabanas se transforman. Y cuando un hábitat desaparece, no solo perdemos un paisaje. Perdemos millones de años de evolución convertidos en una especie única. África no solo pertenece a los grandes animales que vemos en los documentales. También pertenece a las criaturas que vuelan sobre nuestras cabezas, que caminan entre la hierba, que viven entre las ramas y que esconden historias extraordinarias en cada pluma. Porque detrás de cada ave africana existe una historia de adaptación, supervivencia y evolución. Ahora queremos saber. ¿Cuál de estas aves te pareció más increíble? ¿El gigante pico zapato? ¿El cazador ave secretaria? ¿El colorido turaco? ¿O alguna de las especies que construyen su propio mundo bajo tierra? Déjanos tu respuesta en los comentarios y acompáñanos en el próximo viaje de Avenexus. Porque África todavía guarda miles de secretos. Y muchos de ellos tienen alas.